Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vengo a hablarles del alternador de un automóvil. En el día de hoy utilizaremos la plataforma ITCA Electude para ver el simulador, cómo funciona este alternador, ¿no? Acá vemos dónde está ubicado el alternador. El alternador va ubicado sobre el bloque de motor, como vemos en este diagrama. El alternador convierte la energía cinética del motor en energía eléctrica, ¿sí? Por medio del movimiento de la polea del cigüeñal. El alternador proporciona corriente a todos los consumidores del vehículo y asegura la carga de la batería para que siempre haya una reserva de energía para el momento del arranque. En esta imagen animada podemos ver el giro del alternador cuando es accionada por la correa de accesorios a través de la polea del motor. Los componentes principales del alternador son carcasa, que es la que fija el alternador al bloque de motor y protege los componentes internos del alternador. Polea de alternador. La polea de alternador es accionada por el motor cuando está en funcionamiento mediante una correa de accesorio. El rotor. El rotor es el que crea un campo magnético para que se pueda generar un voltaje. El rectificador o puente de diodos convierte la corriente alterna en corriente continua. El regulador de voltaje. El regulador de voltaje es el que asegura un voltaje constante del alternador. El ventilador. El ventilador va pegado al rotor y este es el encargado de enfriar al mismo alternador. En este gráfico podemos observar el esquema eléctrico de un alternador y el circuito de preexcitación y qué es lo que sucede cuando el alternador empieza a cargar. Se apaga la luz de testigo y por el estator se genera la corriente que es rectificada por el puente de diodo hacia la batería. El alternador genera voltaje cuando el rotor gira y se excita a través del regulador de voltaje. La corriente que pasa a través del rotor del alternador para producir el campo magnético se genera por el propio alternador. ¿Sí? Para poner en funcionamiento esta autoexcitación, primero es necesario la preexcitación del rotor. El circuito de preexcitación funciona a través del contacto de la llave y el testigo de corriente de carga en el tablero. ¿Sí? El rotor se excita para que el alternador pueda generar corriente para autoalimentarse y durante la preexcitación se enciende el testigo de la batería en el tablero. Una vez excitado el rotor, está girando, se genera un voltaje de corriente alterna trifásica en las bobinas del estator por medio de la inducción. Dicha señal la podríamos observar con un osciloscopio de 3 canales. Podríamos estar viendo esta misma señal que observamos en la pantalla. El voltaje generado por el estator después pasa por un sistema de rectificación o puente de diodos. El voltaje generado en el estator se convierte en un voltaje de corriente continua mediante un circuito rectificador o puente de diodos. Los voltajes generados son sinusoidales, creando así un voltaje de ondulación después de la rectificación, como podemos observar en los gráficos mediante un osciloscopio.
Ahora observamos en los gráficos cómo actúa el regulador de voltaje. El voltaje de ondulación se envía al regulador de voltaje y el regulador de voltaje garantiza un voltaje de salida controlado desde el alternador. El voltaje de salida debe ser lo suficientemente alto para que las unidades de consumo eléctrico y para cargar la batería, ¿sí? El voltaje no debe ser demasiado alto, sino de lo contrario podría causar daños en las computadoras, en los consumidores y en la batería. Bueno, y por último vamos a hablar del diagrama más utilizado en los alternadores. Como podemos observar en la imagen, la conexión de corriente de carga podemos llegarla a identificar con la B+. Este sería el cable que va directamente a la batería y por donde sale la intensidad de carga. Luego podemos observar en la parte inferior de la imagen donde dice voltaje control del rotor. Ahí iría la conexión al regulador externo o a veces solo al tablero va este cable. Este cable lo podemos identificar su conexión en el alternador como la letra D+. Por último, observando la imagen a la derecha, observamos que ahí tendría que ir la masa del alternador, que esta masa la podríamos identificar por el código D-. Y con esto concluimos la presentación del alternador. Gracias por ver mi video, es un honor compartir este conocimiento con ustedes. Saludos a todos los compañeros, nos vemos en la próxima. Chau chau.